Cuando una niña es tratada como mercancía, algo dentro de ella muere mucho antes de que le roben la inocencia. Hola, queridos amigos. Les habla la abuela Teresa, con mis 68 años de experiencia en la vida, y una historia que he llevado encerrada en el alma por más de 5 décadas. Estoy sentada aquí, en el porche de mi casa en Albacete, tomando café con unas galletas de mantequilla, mientras los gorriones cantan en el árbol de arce del patio trasero. Hoy he decidido abrirles el corazón, porque hay verdades que necesitan ser contadas, aunque le duelan tanto a quien las dice, como a quien las escucha. Antes de comenzar este viaje tan difícil, quiero pedirles algo. Si están viendo este vídeo, por favor denle un me gusta y suscríbanse al canal. Me haría sentir que no estoy sola compartiendo esto. Y si pueden, comenten desde qué ciudad me están viendo. Su cariño me da fuerzas para seguir. Y otra cosita, amigos. Me encantaría saber cuántos embarazos han tenido ustedes. Me encantará leerlo en los comentarios. Ahora volvamos a 1955, cuando yo ni siquiera había nacido. Mi madre, Irene, tenía 18 años y estaba enamorada de un joven llamado Antonio, que trabajaba en la construcción en las afueras de Valencia. Tenían planes de casarse cuando descubrieron que yo venía en camino. Según me contó mi madre, él recibió la noticia con alegría. Empezó a hacer horas extra, a ahorrar cada peseta para preparar nuestra casita humilde en las afueras. Fue en una de esas obras, mientras trabajaba en el tercer piso de un edificio, que ocurrió la tragedia. Se vino abajo un andamio y mi padre cayó. Traumatismo cráneoencefálico, dijeron. Ni siquiera llegó vivo al hospital. Mi madre estaba embarazada de 5 meses cuando recibió la noticia. Nunca conocí a mi padre. Pero hasta el día de hoy guardo la única foto que mi madre conservó en una cajita de madera. Un joven delgado, con una sonrisa tímida y unos ojos llenos de bondad. Su muerte lo cambió todo. Mi madre, sin estudios y embarazada, no consiguió trabajo. La familia de mi padre vivía en un pueblo rural de Teruel y apenas tenía para sobrevivir, así que no podían ayudar. Fue entonces cuando mi abuelo materno, don Gerardo, nos ofreció quedarnos en su casa. En aquel momento pareció una bendición, pero hoy sé que fue el inicio de una pesadilla que duraría años. Nací en enero de 1956, en casa, con ayuda de una comadrona. Una niña preciosa, con los ojos verdes como su padre. Mi madre solía decir que la vida era difícil, pero que en esos primeros años había un poco de normalidad. Vivíamos en una habitación trasera que mi abuelo había acondicionado. Mi madre lavaba ropa ajena, limpiaba casas por el barrio, vendía dulces a la salida del colegio. Apenas nos alcanzaba para comer, pero salíamos adelante. Mi abuelo Gerardo había sido militar en su juventud. Era un hombre duro, de pocas palabras y muchas normas. Viudo desde hacía años, manejaba su pequeña pensión con puño de hierro. No era cariñoso, pero tampoco cruel en aquellos primeros años. Simplemente era ausente, como si yo fuera una molestia necesaria que toleraba por amor a su hija. Las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 7 años. Recuerdo que mi abuelo empezó a observarme con más atención cuando jugaba en el patio. Esta niña está creciendo demasiado guapa para nuestro propio bien, le comentó una vez a mi madre. En ese momento no entendí lo que quería decir. Hoy, con la sabiduría de los años, sé que ya estaba calculando mi valor en el mercado. Iba a la escuela como todas las niñas, pero era callada, muy observadora. La maestra decía que era inteligente, pero demasiado tímida. La verdad es que los hombres ya me generaban una especie de miedo instintivo. Tal vez por la forma en que mi abuelo me miraba. O tal vez por la ausencia de una figura paterna, que solo conocía por relatos. Nuestra situación económica empeoraba cada vez más. Mi madre envejecía antes de tiempo. Tenía las manos agrietadas por el detergente, la espalda doblada de tanto fregar. Algunas noches la escuchaba llorar bajito en nuestra pequeña habitación. Yo fingía estar dormida, pero me quedaba con cada sollozo guardado en el alma. A los 10 años, empecé a ayudar a mi madre con las tareas. Lavaba la ropa más pequeña, barría el patio, vendía las galletas que ella horneaba a las vecinas. Fue durante esa época que noté cómo mi abuelo miraba a las chicas adolescentes que pasaban por la calle. Era una mirada que me daba escalofríos, aunque aún no entendiera del todo por qué. Las mujeres son como la fruta, Teresa, me dijo una vez, al verme observándolo. Hay que recogerlas en su punto.
Ni verdes, ni pasadas. Me confundió esa comparación tan rara, pero me la guardé para mí, como tantas otras cosas. Mi madre trabajaba cada vez más, y pasaba menos tiempo en casa. Noté que también evitaba estar cerca de su propio padre, como si algo en él le diera miedo. Años más tarde entendí que probablemente intuía lo que se avecinaba, pero estaba demasiado atrapada por la necesidad como para hacer algo. Cuando cumplí 12 años, tuvimos un problema grave. Mi madre cayó enferma, una neumonía fuerte que la dejó en cama casi 2 meses. Sin poder trabajar, las deudas se acumularon. La pensión de mi abuelo apenas alcanzaba para los medicamentos. Fue durante esa época que lo vi hablando con un hombre desconocido en la puerta de la casa. Un tipo gordo, de unos 40 años, bien vestido, con un coche grande aparcado enfrente. Me miraron varias veces durante la charla, y el hombre sonrió de una forma que me hizo correr hacia adentro. ¿Quién era ese hombre, abuelo? Le pregunté cuando el extraño se fue. Un amigo que puede resolver nuestros problemas. Teresa. Está interesado en conocerte mejor. Esa frase me retumbó en la cabeza durante días. Aún era demasiado inocente para entender todo, pero algo dentro de mí ya estaba encendiendo alarmas. Mi madre poco a poco fue mejorando, pero la situación económica empeoró aún más. El casero amenazaba con echarnos. Las farmacias ya no querían fiar. Fue entonces, una noche de mayo, a pocos meses de mi cumpleaños número 13, cuando escuché una conversación que me marcaría para siempre. Todavía es muy pequeña, papá, decía mi madre, con la voz angustiada. Pequeña, nada. Ya casi es una mujer. Y el doctor Augusto ofreció mucho dinero. Dinero que necesitamos. Irene. ¿O ya olvidaste todas las facturas que tienes por pagar? Pero es una niña, mi hija. ¿Y de qué sirve ser tu hija si acabáis las dos en la calle? El doctor no le va a hacer daño. Solo quiere que lleve en su vientre al hijo que su esposa no puede tener. Está fuerte, sana, es bonita. Es un servicio como cualquier otro. Sentí la sangre congelarse en mis venas. Aún sin comprender del todo, supe que algo horrible se estaba decidiendo sobre mí, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento. ¿Y después de que nazca el niño? Preguntó mi madre, con la voz ya más débil, como si empezara a ceder. Se lo llevan, nos quedamos con el dinero, y la vida sigue. Si sale bien, hay otras parejas interesadas. Podemos resolver nuestra situación de una vez por todas. Nunca olvidaré el silencio que siguió. Un silencio largo, espeso, como si contuviera todo el peso de las decisiones terribles que los adultos toman cuando están desesperados. Está bien, escuché finalmente a mi madre decir, con la voz rota por las lágrimas que intentaba contener. Pero no quiero saber detalles. Y no quiero estar aquí cuando pase. Corrí de regreso a mi cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo de madera de nuestra pequeña habitación, tratando de entender lo que se avecinaba, rezando para haberlo malinterpretado. Pero no lo había hecho. 3 días después, mi madre anunció que pasaría el fin de semana en casa de una amiga. Era la primera vez que me dejaba sola con mi abuelo, y no pudo mirarme a los ojos al despedirse. «Pórtate bien, Teresa», fue lo único que me dijo, mientras salía con una pequeña maleta, y dejaba atrás su dignidad. Esa misma noche, mi abuelo entró en mi habitación y lanzó un vestido sobre la cama. Era celeste, sencillo, pero el más bonito que había visto en mi vida. «Póntelo», ordenó. «Y lávate bien el pelo. El doctor Augusto viene a cenar esta noche». Fue en ese instante cuando entendí que no había escapatoria. Que el destino que habían decidido para mí ya estaba sellado. Que mi cuerpo, aún en desarrollo, había sido vendido sin que yo tuviera voz ni voto. Me lavé el pelo largo como pude, me puse el vestido, que me quedaba suelto en el pecho, y esperé, sentada al borde de la cama, con el corazón latiendo de puro miedo. Cuando sonó el timbre, sentí que iba a vomitar. El doctor Augusto llegó a las 7 en punto, trayendo una botella de vino para mi abuelo y una caja de bombones para mí. Durante la cena, que mi abuelo había encargado a un restaurante cercano, algo que jamás hacíamos por falta de dinero, el hombre me observó con un interés que me hacía querer desaparecer. «Es perfecta, don Gerardo», dijo mientras me analizaba desde el otro lado de la mesa. «¿Está sana? ¿Nunca ha tenido enfermedades graves?».
¿Fuerte como un roble? Mi abuelo respondió como si estuviera vendiendo una mula. Sana, lista. Va a dar buena descendencia, doctor. Puede apostar por ello. Yo mantenía la mirada baja, con las lágrimas a punto de caer. El hombre extendió la mano y me tocó la cara, levantándome el mentón para mirarme a los ojos. No tienes por qué tener miedo, niña. Yo te voy a cuidar. Y cuando nazca nuestro hijo, habrás ganado suficiente para ayudar a tu madre durante mucho tiempo. No pude responder. Su mano en mi cara me quemaba la piel, y el olor de su colonia cara mezclada con tabaco me revolvía el estómago. Después de la cena, mi abuelo se levantó de repente diciendo que tenía que ir a comprar cigarrillos. Nunca había fumado en su vida. Era la señal pactada. Apenas cerró la puerta, el doctor Augusto se acercó a mí en el sofá. Tu abuelo me explicó todo, dijo, mientras su mano pesada caía sobre mi rodilla. Vas a llevar en tu vientre a mi hijo, ya que mi esposa no puede. Es un honor, ¿sabes? Estamos pagando muy bien por ello. Intenté alejarme, pero me sujetó del brazo con fuerza. No dolerá mucho, añadió, ahora en tono más bajo, casi amenazante. Y más te vale colaborar, porque tu abuelo ya recibió la mitad del dinero por adelantado. Si no haces tu parte, tendrás serios problemas. Fue en ese momento, al mirar a los ojos de ese hombre que planeaba usar mi cuerpo como si fuera mercancía, cuando algo dentro de mí comenzó a morir. La niña que creía en cuentos. La hija que aún esperaba que su madre la protegiera de todo mal. La joven que pensaba que algún día la vida mejoraría. Lo que ocurrió esa noche fue apenas el primero de muchos horrores que viviría en los años siguientes. Cuando mi abuelo volvió, horas más tarde, yo estaba acurrucada en un rincón de la habitación, con el vestido azul rasgado y manchado, llorando en silencio. Él simplemente me miró, encendió la lámpara, y dijo las palabras que me perseguirían durante décadas. Acostúmbrate, niña. A partir de ahora, esta es tu función en la familia. Y así comenzó mi pesadilla. Una pesadilla que duraría años. Y que me daría 10 hijos a los que nunca pude criar. 10 pedazos de mi corazón arrancados y entregados a extraños. 10 recuerdos vivos de los horrores que soporté. Aquella primera noche con el doctor Augusto fue solo el comienzo de un camino de oscuridad que yo, una niña de casi 13 años, me vería obligada a recorrer. La mañana siguiente me desperté con el cuerpo dolorido y el alma hecha trizas. Pero no había tiempo para llorar. Mi abuelo entró temprano, lanzó otro vestido limpio sobre la cama y me ordenó levantarme. Tómate este té, dijo, extendiéndome una taza humeante. Es bueno para la mujer después. Ayuda a que la semilla agarre. Esas palabras, tan frías y crueles, me hicieron comprender que, para él, yo ya no era su nieta. Era solo un campo fértil que se cultivaba por dinero. El té tenía un sabor amargo, a hierbas que más tarde descubriría eran usadas por parteras rurales para fortalecer el útero. Lo bebí en silencio, con las lágrimas secas formando caminos de sal en mi rostro. Mi madre volvió 2 días después. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero no pudo mirarme. Pasó junto a mí, se encerró en nuestro cuartito y no salió hasta horas más tarde. Cuando por fin coincidimos en la cocina, intenté decir algo, expresar mi dolor, ese sentimiento de traición que me carcomía. Ella solo levantó la mano, cortándome las palabras. No digas nada, Teresa. Lo hecho está. Fue la primera vez que sentí rabia hacia ella. Una rabia profunda, visceral, mezclada con el amor y la dependencia que aún le tenía. ¿Cómo puede una madre permitir algo así? ¿Cómo puede fingir que nada ha pasado? Pero esa misma tarde vi algo que confundió aún más mis sentimientos. A mi madre pagando en el colmado, saldando deudas, comprando comida de verdad para llenar nuestra despensa vacía. El precio de mi inocencia. Estaba alimentando a mi familia. Y esto era solo el comienzo. En las semanas siguientes, viví en estado de alerta constante. Cada ruido en la reja me hacía temblar. Cada mirada de mi abuelo parecía anunciar una nueva visita, un nuevo horror. La escuela se convirtió en mi único refugio. Allí, por unas horas, podía fingir que era una niña normal, con sueños y esperanzas como cualquier otra. La maestra, doña Cintia, notó mi cambio. Teresa, estás distinta. ¿Ha pasado algo en casa? Me preguntó una tarde, después de clase, tomándome del brazo.
Abrí la boca para contarlo todo. Para suplicar ayuda. Pero las palabras de mi abuelo retumbaron en mi mente. Si le cuentas a alguien, te van a llevar a un orfanato. Y allí, niña, es mucho peor que aquí. Estoy cansada, profe, le respondí, bajando la mirada. Estoy ayudando mucho en casa. Un mes después de aquella primera visita, el doctor Augusto volvió. Y tras él, vinieron otros. Al principio no eran muchos. Mi abuelo era cuidadoso. No quería levantar sospechas en el vecindario. Un hombre por aquí, otro por allá. Todos mayores. Todos con esposas que no podían tener hijos. Todos dispuestos a pagar bien por usar mi cuerpo joven para engendrar a sus herederos. Cuando me bajó la regla por última vez y luego se retrasó por 2 meses, mi abuelo lo celebró como si hubiese ganado la lotería. Funcionó a la primera, exclamó, mirando a mi madre, que solo asintió en silencio. Recuerdo que puse la mano sobre mi vientre a un plano, tratando de sentir alguna conexión con la vida que empezaba a crecer dentro. Una vida concebida en la violencia, pero que no tenía culpa de nada. El doctor Augusto fue avisado, y apareció al día siguiente con su esposa, una mujer delgada y elegante llamada Clara. Me miró con una mezcla de gratitud y desprecio que jamás olvidaré. «Nos vas a dar el mayor regalo de todos», dijo, forzando una sonrisa mientras su marido hablaba con mi abuelo en el porche. «Pero recuerda, no es tu hijo, es nuestro. Tú solo eres la jardinera que cuida nuestra semilla». Durante ese primer embarazo, con apenas 13 años, mi cuerpo cambió rápidamente. Tuve que dejar la escuela cuando mi barriga comenzó a notarse. «Diremos que te fuiste unos meses con familiares al campo», explicó mi abuelo. «Cuando regreses sin barriga, nadie preguntará mucho». Estuve encerrada en casa durante meses. El doctor Augusto pagaba las vitaminas, buena comida, incluso ropa de maternidad. Me trataban como a una gallina de premio que debía estar bien alimentada para poner el mejor huevo. Cada 2 semanas, él y su esposa venían a supervisar el embarazo. Me examinaba, medía el vientre, escuchaba el latido del bebé. Esos momentos fueron tan humillantes que me cuesta describirlos. Durante este periodo, mi madre empezó a cambiar. Con el dinero que entraba, dejó muchos de sus trabajos de limpieza. Compró ropa nueva, salía más con sus amigas. Era como si intentara escapar de la realidad que vivíamos en casa. Como si quisiera convencerse de que ese dinero venía de otra parte. «Vas a darle una vida mejor a esta familia», me decía a veces, en algún momento raro a solas. «Algún día entenderás que hicimos lo necesario». Pero yo no entendía. Y nunca lo haría. El parto de mi primer hijo, un niño, ocurrió en casa, asistido por una partera pagada por el doctor Augusto. Fue doloroso, aterrador, una experiencia que ninguna niña de 13 años debería vivir. Cuando finalmente escuché el llanto fuerte de ese bebé que había llevado 9 meses dentro, algo se despertó en mí. Un instinto. Un amor tan profundo e inmediato que me dejó sin aliento. «Quiero ver a mi hijo», pedí, extendiendo los brazos hacia la partera, que ya lo envolvía en una manta azul. «No es tu hijo», respondió seca, entregando al bebé a Clara, que esperaba ansiosa en la puerta. «Ya cumpliste tu parte. Ahora descansa». Escuché cómo el llanto de mi hijo se alejaba mientras lo sacaban de la casa. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras miraba al techo, impotente. Fue la primera vez que me arrancaron un pedazo del corazón. No sería la última. Recibí su nombre días después. Pedro Augusto. El doctor se encargó de decírmelo, tal vez como una forma retorcida de gratitud. También trajo un sobre gordo con dinero. «Tu parte por el excelente trabajo», dijo. El sobre fue directo a las manos de mi abuelo. Por supuesto, solo me dieron 2 semanas para recuperarme antes de que mi abuelo me anunciara la buena nueva. Había otra pareja interesada. Un cafetalero de Castellón y su joven esposa, que no podía llevar un embarazo a término. «Pero, acabo de tener un bebé», protesté, con el cuerpo aún adolorido, los pechos goteando leche que nadie tomaría. «Necesito tiempo». «El tiempo es dinero, niña», respondió él, implacable. «Y este señor paga el doble que el doctor Augusto». Y así fue como, con 14 años, quedé embarazada por segunda vez. Luego por tercera, casi sin respiro. Mi cuerpo joven, fuerte y sano, como mi abuelo gustaba recalcar a sus clientes,
Se recuperaba rápido. Yo era una productora eficiente según su lógica enferma. Entre los 13 y los 18 años, di a luz a 5 hijos. 5 bebés arrancados de mis brazos antes de que pudiera siquiera memorizar sus rostros. Para el mundo exterior, yo era la nieta problemática de don Gerardo. Siempre enferma, siempre de visita en el campo. En realidad, era una prisionera. Una esclava reproductiva, controlada por mi propia familia. Mi madre se transformó en alguien que apenas reconocía. Con el dinero de mis servicios, se compró una casa en otro barrio. A veces venía a vernos, siempre bien vestida, siempre apurada. Había conseguido lo que quería: libertad financiera. El precio fue la libertad de su hija. ¿Por qué permites esto?, le pregunté una vez, con la barriga grande de lo que sería mi cuarto hijo. ¿Por qué no me ayudas a escapar? Desvió la mirada, incapaz de sostener mi acusación directa. ¿Escapar a dónde, Teresa? ¿Con qué dinero? ¿Para hacer qué? Ni siquiera terminaste la primaria. Y ahora tienes esta reputación. ¿Qué reputación? La que tú misma te has ganado. Esa de la chica que desaparece y aparece embarazada. La gente habla, hija. ¿Y tu abuelo? Tiene contactos. Hay personas importantes metidas en esto. Personas a las que no les gustaría ser expuestas. Fue entonces cuando comprendí que no era solo víctima de mi abuelo. Era víctima de un sistema entero. Uno que permitía que hombres poderosos compraran el cuerpo de una niña. Que se hacía el ciego ante lo evidente. Que culpaba a la víctima y protegía al agresor. Entendí que, aunque huyera, ¿a dónde iría? ¿Quién creería mi historia? A los 19 años, ya había dado a luz a 6 hijos. Mi cuerpo mostraba las marcas de tantas gestaciones seguidas. Estrías plateadas cruzaban mi vientre y mis pechos. Mi útero estaba debilitado, como advirtió una de las parteras. Esta niña necesita descansar, don Gerardo, o no podrá tener más. Esa advertencia asustó lo suficiente a mi abuelo como para darme una pausa de casi un año. El periodo más largo de descanso que tuve en toda mi juventud. Durante ese tiempo, intenté recuperar fuerzas. Pensar en alternativas. Pero estaba vigilada todo el tiempo. Sin dinero, sin documentos, sin educación. Fue entonces cuando conocí a doña Janet, una mujer que vendía hierbas medicinales y a veces ayudaba en los partos. Venía después de cada alumbramiento, me preparaba infusiones para la recuperación, me aplicaba compresas. Poco a poco, fui ganándome su confianza. Lo que te están haciendo no está bien, niña, me susurró un día mientras me aplicaba un ungüento en las estrías. Va contra la ley de Dios y contra la ley de los hombres. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Alguien veía la verdad. Alguien reconocía el horror de mi situación. Ayúdeme a escapar, doña Janet, le supliqué, tomando sus manos arrugadas. Por favor. Ella negó con tristeza. No puedo, hija. Tu abuelo tiene al comisario en el bolsillo. He visto a otras intentarlo y terminar peor. Pero, puedo enseñarte a protegerte un poco. Fue ella quien me enseñó sobre ciertas hierbas que ayudaban a reducir temporalmente la fertilidad. Me daban pequeños respiros entre embarazos forzados. No era libertad. Pero era algo. Un mínimo control sobre mi propio cuerpo. Cuando cumplí 20, ya era madre de 7 niños que nunca pude criar. 7 trozos de mi alma dispersos entre familias ricas de Valencia, Zaragoza y otros lugares. Mi cuerpo estaba agotado. Mi espíritu, destrozado. Pero dentro de mí, algo se negaba a rendirse por completo. Empecé a guardar pequeños datos de cada cliente, de cada bebé, nombres, fechas, detalles. Escondía todo bajo una tabla suelta del suelo de mi habitación. Aún no sabía para qué serviría, pero algo me decía que algún día sería importante. 3 embarazos después, cerca de mis 23 años, mi cuerpo ya no aguantaba más. El parto de mi 10º hijo fue especialmente duro. Perdí mucha sangre, tuve una infección. Casi muero. El médico, bien pagado para guardar silencio, fue claro. Esta joven no puede tener más hijos. Su útero está muy comprometido. Para mi abuelo, fue como si su gallina de los huevos de oro se hubiese roto. Irónicamente,
Esa complicación médica representó una forma torcida de libertad. Ya no podía producir. ¿De qué le serviría ahora? La respuesta llegó más rápido, y fue más cruel de lo que imaginé. Y con ella, finalmente, llegó mi determinación de acabar con ese ciclo de horror para siempre. Nuestra relación se convirtió en un abismo imposible de cruzar. En las pocas ocasiones que mi madre venía a visitarme, traía regalos caros y absurdos, vestidos bonitos que solo podía usar entre embarazos, perfumes, chucherías, como si los objetos pudieran compensar el hecho de haber vendido a su propia hija. Si esta historia está tocando tu corazón, por favor suscríbete al canal y deja tu me gusta en el vídeo. Ese simple gesto me ayuda muchísimo. Algún día entenderás que hice lo mejor que pude con lo que teníamos, decía ella, repitiendo esa frase como un mantra que, quizás, le ayudaba a dormir por las noches. Yo nunca respondía. ¿Qué podía decir? ¿Qué lo entendía? Eso sería una mentira demasiado grande, incluso para los estándares retorcidos de nuestra familia. Mi abuelo, por otro lado, mostraba su prosperidad con más discreción. Renovó la casa, compró una radio nueva, empezó a beber cerveza importada. Lo más importante, ganó estatus. Era visto como un hombre de negocios exitoso, invitado a eventos importantes del pueblo, tratado con respeto. Nadie cuestionó de dónde salía el dinero repentino. Nadie preguntaba por la nieta que aparecía y desaparecía, siempre enferma, siempre aislada. Los hombres que pagaban por usar mi cuerpo eran variados, pero todos compartían ciertas cosas. Eran ricos, tenían poder. Doctores, empresarios, políticos, agricultores. Todos con esposas que no podían tener hijos. Todos convencidos de ser benefactores, como si me hicieran un favor violándome una y otra vez. Deberías estar agradecida, me dijo uno una vez, un político muy influyente de la región, mientras se abotonaba los pantalones tras otra sesión de concepción. Muchas chicas darían lo que fuera por tener lo que tú tienes. Buena comida, ropa, techo, y solo tienes que acostarte y recibir la semilla. Me tragué la respuesta junto con la poca dignidad que me quedaba. Aprendí muy pronto que protestar solo empeoraba las cosas. Que gritar traía más dolor. Que llorar los irritaba. Así que me volví muda, ausente incluso cuando estaba presente. Un cuerpo sin alma, usado a placer. Hubo excepciones, por supuesto. No todos fueron crueles. Algunos parecían genuinamente incómodos con el arreglo, pero deseaban tanto un hijo que preferían no cuestionar la moralidad de lo que hacían. Uno de ellos, un profesor universitario de Zaragoza, incluso me preguntó si estaba allí por voluntad propia. Antes de que pudiera responder, mi abuelo se adelantó. Por supuesto que sí, doctor. Ella entiende la importancia del trabajo que hace, dando vida a familias que no pueden tener hijos de forma natural. La mentira era tan absurda, que casi me reí. Casi. Pero la risa, como tantas otras emociones, había muerto dentro de mí hacía mucho tiempo. Las esposas de estos hombres me trataban de formas distintas. Algunas con una gratitud forzada. Otras con celos mal disimulados. La mayoría, con una mezcla de desprecio y fascinación. Yo era, al mismo tiempo, la solución a sus problemas y el recordatorio viviente de su fracaso. Todas compartían una misma cosa. La determinación de apropiarse de los bebés que mi cuerpo producía, como si fueran mercancía encargada por catálogo. No te encariñes, me advirtió la esposa del séptimo cliente al verme acariciar mi vientre mientras cantaba una nana. Será más fácil para todos si recuerdas cuál es tu lugar en este acuerdo. Mi lugar. Como si yo lo hubiera elegido. Como si hubiera tenido alguna opción. El octavo parto fue especialmente traumático. La bebé venía de nalgas y la partera no pudo resolverlo. Tras horas de agonía, llamaron a un médico, no el padre, otro, bien pagado para no hacer preguntas. Hizo maniobras dolorosas, y finalmente nació. Una niña tan pequeña y frágil que pensé que no sobreviviría. Ni se te ocurra morir, le susurré cuando la colocaron brevemente en mis brazos antes de llevársela. Sé fuerte, como tuvo que serlo tu madre. Algo cambió en mí en ese instante. Una resolución comenzó a formarse. Difusa, sin forma todavía. Si no podía salvar a mis hijos, si no podía recuperarlos, al menos podría asegurarme de que algún día supieran la verdad. Que no eran hijos de las mujeres que los criaban.
sino de una joven que nunca tuvo elección. Empecé a ser más metódica con mis notas secretas. No solo nombres y fechas, sino direcciones que a veces oía en conversaciones, detalles sobre los padres, lunares, marcas, rasgos distintivos de cada bebé. Cualquier cosa que algún día pudiera servir para identificarlos. Entre el 9º y 10º embarazo tuve el periodo de descanso más largo, casi 10 meses. Mi cuerpo ya mostraba señales claras de agotamiento. Tenía solo 22 años, pero parecía mucho mayor, consumida por gestaciones seguidas, partos difíciles, separaciones traumáticas y abusos constantes. Algunos días apenas podía levantarme de la cama. Fue durante este periodo que me enteré de que mi madre había comprado una casa en la playa, en Santa Pola. Un lugar de vacaciones, construido con el dinero generado por mi dolor. La noticia vino de Janet, que seguía siendo mi único vínculo con el mundo exterior. Tu madre apareció por allá con coche nuevo, me dijo, mientras me cambiaba las compresas de hierbas en la espalda adolorida. Hablando de la nueva casa en la playa. Invitando gente. Parece que el negocio va de maravilla. Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Mientras yo vivía una pesadilla sin fin, mi propia madre disfrutaba de los frutos de mi tormento, sin remordimiento alguno. Esa traición dolía casi tanto como el abuso físico. Cuando quedé embarazada por 10ª vez, a los 23, algo dentro de mí ya sabía que sería la última. Mi cuerpo estaba al límite. El embarazo fue difícil desde el inicio, náuseas constantes, sangrados, dolores incesantes. El médico que me revisaba de vez en cuando, pagado por el padre del niño, un empresario cafetero, mostraba preocupación, pero nadie se atrevía a sugerir un aborto. El producto final, el bebé, era demasiado valioso como para perderlo. El parto se adelantó, en el 8º mes. Dolor insoportable. Fiebre alta. Hemorragia. Recuerdo vagamente que me llevaron de urgencia a una clínica privada en las afueras, donde nadie haría preguntas. Recuerdo la cara asustada del médico, a las enfermeras corriendo, a mi abuelo pálido de preocupación. No por mí, claro, sino por el dinero que dejaría de ganar si moría. El bebé nació. Un niño pequeño, pero sano, que se llevaron de inmediato. Yo, en cambio, estuve entre la vida y la muerte durante días. Infección generalizada. Hemorragia severa. Útero dañado irreversiblemente. Cuando recuperé la conciencia del todo, el médico fue directo. No puedes tener más hijos. Fue necesario extirpar parte del útero para salvarte la vida. Para muchas mujeres, esa noticia sería devastadora. Para mí, fue como si se abriera una puerta después de 10 años en una celda. No poder tener más hijos significaba que ya no servía para el propósito que mi abuelo había definido. Quizás, finalmente, podría vislumbrar algo parecido a la libertad. Pero la realidad fue muy distinta. Al volver a casa 2 semanas después del hospital, me encontré con mi abuelo sentado en el salón, con un vaso de whisky en la mano y esa mirada calculadora que conocía demasiado bien. Me costaste una fortuna con todo este lío, dijo sin siquiera preguntar cómo estaba. Y ahora ya no sirves para lo principal. Guardé silencio. Sabía que cualquier palabra podía empeorar lo que venía. Pero aún eres joven y guapa, añadió, evaluándome como quien examina un animal. Todavía puedes servir para otro tipo de servicios. Tengo amigos que pagarían bien por una chica con experiencia, aunque no pueda tener hijos. El horror de esa sugerencia me golpeó como un rayo. Después de todo lo vivido. Después de que mi cuerpo fuera usado como incubadora por una década. Ahora pretendía convertirme en un objeto sexual, simple y directo. La idea era insoportable. Peor aún que lo anterior. Fue en ese instante, enfrentando a mi abuelo y viendo en él no al hombre que debía protegerme, sino al monstruo que destruyó mi vida, que tomé mi decisión final. Era hora de acabar con ese ciclo de horror. Fuera cual fuera el precio. Era hora de buscar mi libertad o morir intentándolo. Con una calma que incluso a mí me sorprendió, asentí levemente y me retiré a mi cuarto. No dije nada. No mostré rebeldía. Lo dejé creer que me había quebrado del todo. Que ya era una cáscara vacía, dispuesta a aceptar cualquier destino. Pero esa noche, sola en mi habitación, juré, por los 10 hijos que me arrebataron, que ese hombre pagaría por cada lágrima que derramé, por cada grito que reprimí,
por cada parte de mí que vendió sin mi permiso. Juré que encontraría una forma de escapar. Y de asegurarme de que nunca más volviera a hacerle eso a otra niña. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Y yo, después de 10 años en el infierno, estaba lista para servirlo. Si había alguien que podía ayudarme, era ella. Una tarde, cuando mi abuelo salió a hacer negocios en la capital, envié a un niño del vecindario a buscarla. Le dijo que yo me sentía enferma. Cuando llegó, jadeando y preocupada, cerré la puerta tras ella y por fin solté todo. No solo lo que ya se intuía, los embarazos forzados, los partos, sino también mi plan de escape, mi necesidad de justicia. Niña, dijo tras escucharme en silencio. Lo que estás planeando es peligroso. Tu abuelo tiene amigos poderosos. Si sale mal, estaré muerta, completé yo, con una calma que la asustó. Pero por dentro llevo años muerta, señora Janet. ¿Qué tengo que perder? Me estudió largo rato, con esos ojos arrugados que no solo medían mis palabras, sino la determinación detrás de ellas. Finalmente, asintió. Te ayudaré, hija. Pero tenemos que ser muy cuidadosas. Fue Janet quien contactó a un periodista de un periódico de Valencia. No le contó todo, solo lo suficiente para despertar interés. Una joven retenida por su familia, obligada a tener hijos para ser vendidos, una red de años con gente importante implicada. El tipo de historia que podía hacer carrera a un reportero ambicioso. Mientras tanto, yo seguí fingiendo sumisión. Recibía a los hombres que mi abuelo traía, simulaba estar resignada a mi destino. Él, confiado en el control que creía tener, empezó a descuidarse. Ya no cerraba con llave mi puerta por las noches. A veces salía y tardaba horas en volver, dejándome sola. Aproveché esos momentos para organizar lo necesario, ropa básica en una pequeña bolsa escondida bajo la cama, dinero que fui desviando poco a poco, enrollado en calcetines viejos, los documentos que logré recuperar del escritorio y lo más importante, todas las pruebas de los crímenes de mi abuelo, cuidadosamente documentadas. El plan era simple pero arriesgado. Una noche en la que él asistiría a una reunión de la asociación comercial, Janet vendría a buscarme. Iríamos directamente a Valencia, donde nos encontraríamos con el periodista. Yo entregaría las pruebas, daría mi testimonio completo y luego desaparecería. Comenzaría una nueva vida con otra identidad, que Janet había conseguido gracias a contactos que preferí no preguntar. Todo estaba listo. Cada detalle planeado. Esperé, con una ansiedad creciente, la fecha acordada, 15 de junio de 1979. Una fecha que jamás olvidaría. Pero como suele ocurrir, hasta el mejor plan puede tambalearse. Y el mío estuvo a punto de desmoronarse la víspera de la fuga. Mi abuelo volvió temprano ese día. Venía visiblemente alterado por el alcohol. Algo ya raro en él, se enorgullecía de tener siempre la mente clara para los negocios. Algo había pasado. Algo serio. Prepárate, ordenó, lanzando una maleta de viaje sobre mi cama. Mañana temprano nos vamos del pueblo. Sentí la sangre congelarse. ¿Irnos a dónde? A Teruel. Un amigo tiene una finca aislada allí. Estaremos un tiempo hasta que se calmen las cosas. ¿Qué cosas? Pregunté, intentando que no se notara el temblor en mi voz. Me lanzó una mirada sospechosa, como si evaluara cuánto sabía yo. Mis asuntos. Haz lo que te digo. Cuando salió del cuarto, me permití un momento de pánico en silencio. Todo se venía abajo. De alguna forma, se había enterado de algo. Quizá del periodista. Quizá del plan. No importaba. Lo único que importaba era que si salía con él al amanecer, nunca tendría otra oportunidad. Tendría que actuar esa misma noche. Sola. Sin Janet. Sin apoyo. Era ahora, o nunca. Esperé hasta escuchar sus ronquidos fuertes desde la otra habitación. Al menos el alcohol había servido. Dormía profundamente. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyera, recogí mis cosas preparadas y me acerqué a la puerta. Fue entonces cuando escuché unos golpes suaves en la ventana trasera. Petrificada de miedo, me detuve. Los golpes se repitieron, en un patrón específico. Era la señal acordada con Janet. Abrí la ventana con cuidado, sin hacer ruido. Allí estaba ella, su rostro arrugado y tenso por la preocupación.
Tenemos que irnos ya, susurró. Tu abuelo descubrió algo. Mañana piensa sacarte del pueblo. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, sorprendida. El hijo de Clarisa trabaja en el bar donde estuvo hoy. Lo escuchó hablar. Recibió un aviso de alguien en la policía. Parece que el periodista preguntó demasiado y atrajo atención. No hubo tiempo para explicaciones completas. Le pasé la bolsa por la ventana, y luego me deslicé yo. Tenía 23 años y el cuerpo agotado por 10 embarazos. Ya no era una adolescente delgada. Pero la desesperación da fuerzas que uno no sabe que tiene. Caminamos rápido, evitando calles principales. Janet tenía un sobrino esperándonos en un coche viejo a las afueras del pueblo. El plan cambió, me explicó mientras caminábamos. Ya no iremos a Valencia. Es muy arriesgado. Vamos a Málaga. Allí tengo una prima que puede acogernos unos días. ¿Y el periodista? ¿Las pruebas? Pregunté, angustiada. Se las mandé ayer. Copias de todo lo que reuniste. Publicará el reportaje en 2 días, cuando estemos lejos. Sentí alivio y frustración. Parte de mí quería estar presente cuando mi abuelo enfrentara la verdad. Ver su cara al descubrir que la nieta que creyó quebrar, había destruido su mundo. Pero la otra parte, la más sabia, sabía que Janet tenía razón. Mi presencia solo complicaría todo. Y yo había sufrido demasiado como para poner en riesgo mi libertad recién conquistada. El sobrino de Janet nos llevó a la estación de autobuses de una ciudad vecina. Tomamos un bus hacia Málaga. Durante las casi 15 horas de viaje, apenas hablé. Miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba. Las sierras de interior dando paso a los campos de olivos, y luego al Mediterráneo. Sentía una mezcla confusa de emociones: miedo, esperanza y culpa. Culpa por dejar atrás a 10 hijos a los que nunca conocería. 10 trozos de mi corazón, repartidos entre familias que compraron el derecho de ser sus padres. Están mejor donde están, dijo Janet en un momento, como si leyera mis pensamientos. Familias con dinero, educación. ¿Qué podías ofrecerles tú ahora? Tenía razón. Por doloroso que fuera, era verdad. Yo era una joven de 23 años sin estudios, sin dinero, huyendo de un pasado aterrador. ¿Qué clase de vida les habría dado? Pero hice una promesa silenciosa en ese autobús, mientras las luces de la carretera atravesaban la oscuridad. Un día, cuando esté a salvo, cuando haya construido algo mío, trataré de encontrarlos. No para alterar sus vidas ni revelar verdades dolorosas, sino para asegurarme de que estén bien. Para saber que al menos algo bueno salió de tanto sufrimiento. Llegamos a Málaga a la mañana siguiente. La ciudad fue un impacto para mí, que jamás había salido del pueblo. El ruido, la gente, los edificios, todo me parecía irreal, como de película. La prima de Janet, doña Zoila, vivía en un pequeño piso en el barrio del Palo. Nos recibió con hospitalidad cautelosa, claramente no entusiasmada con acoger a fugitivas, pero el respeto que sentía por Janet pesó más. Fue allí, 3 días después de escapar, cuando vi el titular del periódico que Zoila trajo del trabajo. Escándalo en Albacete. Red de venta de bebés involucra a figuras importantes. Leí el artículo con las manos temblorosas. El periodista había hecho un trabajo impecable, conectando testimonios, entrevistando a quienes sospechaban del esquema desde hacía años pero nunca se atrevieron a hablar. Presentó todas las pruebas que yo había reunido. Mi nombre no aparecía. Solo se me mencionaba como una joven retenida durante más de 10 años. Pero mi historia estaba allí, expuesta en toda su brutalidad. Mi abuelo fue arrestado, junto a 2 médicos implicados y un comisario que encubría la red. Otros clientes estaban bajo investigación. También se mencionaba a mi madre. Negó saber nada, alegando que yo tenía problemas mentales y me quedaba embarazada de novios esporádicos. Nadie le creyó. La evidencia era abrumadora. Al terminar de leer, sentí un torbellino de emociones. Alivio. Justicia. Pero también una tristeza inmensa. No por la caída de mi abuelo. Ese monstruo merecía cada segundo de cárcel. Sino por la vida que me robaron. Por los años que nunca volverían. Por la inocencia perdida que ningún titular devolvería. ¿Y ahora qué?
Le pregunté a Janet esa noche, sentadas en el pequeño balcón del piso, mirando las luces de la ciudad que ahora era nuestro refugio. «Ahora vives, niña», respondió ella, con los ojos brillando de sabiduría. «Vives de verdad. Por primera vez». Y eso intenté hacer. Con el dinero que llevaba, alquilé una habitación sencilla en Málaga Este. Conseguí trabajo en una panadería local, donde aprendí a hacer panés y dulces. Poco a poco, muy poco a poco, comencé a reconstruir algo parecido a una vida. Pero la sombra del pasado es larga. Tenía pesadillas constantes. Me sobresaltaba con ruidos. Evitaba a los hombres a toda costa. Vivía encerrada en mi pequeño mundo, temiendo confiar, temiendo vivir. Y entonces, 6 meses después de mi escape, ocurrió algo inesperado. Un encuentro casual, que cambiaría el rumbo de mi vida. Un encuentro que me enseñaría que incluso después del infierno, es posible encontrar paz. Que incluso tras la oscuridad más absoluta, puede volver a brillar la luz. Cuando terminé de contarle todo, Sebastián simplemente tomó mi mano. Fue el primer contacto físico real que nos permitimos más allá de un rápido abrazo de despedida. «Eres la persona más fuerte que he conocido, Teresa», me dijo. Yo no me sentía fuerte. Me sentía rota, dañada, incompleta. Pero algo en su mirada, como si viera más allá de las cicatrices, me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podía reconstruirme. Nuestro primer beso ocurrió casi un año después de conocernos, en una banca del parque frente a la iglesia de Málaga Este. Fue tímido, suave, y me hizo llorar. No por miedo, ni por dolor, sino porque me di cuenta de que, a pesar de todo, aún era capaz de sentir algo más allá del trauma. Todavía había espacio en mí para la ternura. «Podemos ir tan despacio como necesites», me dijo esa noche. «Tengo todo el tiempo del mundo». Y eso fue exactamente lo que hicimos. Salimos juntos durante 3 años antes de casarnos en una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde nos dimos ese primer beso. Yo tenía 27 años, y sentía que estaba volviendo a nacer. Sebastián ya conocía toda mi historia. Cada detalle oscuro. Cada horror vivido. Conocía las cicatrices de mi cuerpo, y de mi alma. Y aún así, de forma casi milagrosa, me amaba. Nuestra vida matrimonial fue un aprendizaje constante. Hubo noches en que me despertaba gritando, atrapada en pesadillas donde mi abuelo venía a llevarme de nuevo. Momentos en que la intimidad se volvía imposible. En que el más leve roce despertaba recuerdos terribles. Sebastián nunca se quejó. Nunca exigió. Solo me abrazaba en silencio, esperando a que pasara la tormenta dentro de mí. Poco a poco, comencé a volver a la vida. Con ayuda de una psicóloga que Janet nos recomendó, quien seguía siendo una presencia constante y amorosa en nuestra vida, empecé a procesar el trauma. A entender que lo que me ocurrió no definía completamente quién era yo. Que mi futuro no tenía que ser una repetición de mi pasado. En 1984, 2 años después de casarnos, Sebastián logró cumplir su sueño. Con nuestros ahorros, compramos una pequeña finca en la zona rural de la provincia de Granada. Nada lujoso, una casa sencilla, un trozo de tierra, unos cuantos árboles frutales ya plantados. Pero era nuestra. Un lugar seguro, lejos de las sombras del pasado. Ese mismo año enfrentamos nuestro primer gran desafío como pareja. Tras meses de intentar tener hijos sin éxito, los médicos confirmaron lo que ya sospechábamos. Las complicaciones del 10º parto habían dejado secuelas permanentes. Yo no podría tener hijos biológicos jamás. Para muchas mujeres, esa noticia sería devastadora. Para mí, fue complejo. Por un lado, sentía tristeza por no poder darle a Sebastián un hijo de nuestro amor. Por otro, un alivio culposo. El no tener que atravesar otra vez por un embarazo, experiencia que en mi mente estaba ligada al trauma y a la pérdida, me traía una calma extraña. «Podemos adoptar», me dijo Sebastián esa misma noche. «Hay tantos niños que necesitan un hogar, amor. Podemos formar nuestra familia de otra manera». La idea tocó algo muy profundo en mí. Mis 10 hijos biológicos estaban repartidos por el mundo, viviendo vidas que nunca conocería. Tal vez esta era una forma de sanar esa herida. No de reemplazarlos, porque eso era imposible, sino de canalizar el amor maternal que nunca pude entregar, hacia niños que, como yo, también habían sido marcados por el abandono y el dolor.
El proceso de adopción en los años 80 fue lento y burocrático, especialmente para una pareja de origen humilde como nosotros. Pero Sebastián fue persistente, y yo había aprendido que la paciencia también puede ser una forma de resistencia. Visitamos centros de acogida, llenamos formularios, fuimos entrevistados, evaluados. Fue en un albergue en Córdoba donde conocimos a Marina, una niña de 4 años con los ojos demasiado serios para su edad. Había sido abandonada por su madre adolescente, y ya había pasado por 2 familias adoptivas que la devolvieron por ser demasiado difícil. No hablaba mucho, tenía pesadillas constantes, y a veces ataques de ira aparentemente sin motivo. Reconocí en ella el reflejo de mi propio dolor. Cuando nos acercamos a su camita en el dormitorio compartido, se acurrucó como un animalito herido, esperando otro rechazo. En cambio, me senté en el suelo, a cierta distancia, y empecé a cantarle bajito una nana que mi madre me cantaba, antes de que todo se rompiera. Al tercer día de visita, me dejó peinarle el cabello. Al quinto, le tomó la mano a Sebastián mientras paseábamos por el jardín del refugio. Al 10º, nos preguntó, con timidez, si podía llamarnos mamá y papá. Tardamos casi un año en completar los trámites. Pero en 1986, por fin, llevamos a Marina a casa. Nuestra familia había comenzado oficialmente. Los primeros meses fueron duros. Marina ponía a prueba nuestros límites constantemente, como esperando que en cualquier momento la abandonáramos como todos los demás. Lloraba durante horas. Se negaba a dormir sola. Rompía juguetes en arranques de furia. Pero yo entendía ese dolor. Entendía ese miedo al abandono. Esa rabia contra un mundo que parecía empeñado en dañar a los más vulnerables. Y poco a poco, con amor constante y límites firmes, Marina empezó a florecer. Su primera risa verdadera fue al ver una cabrita recién nacida en nuestra finca. Sonó como música. 2 años después, ampliamos la familia otra vez. Esta vez fueron 2 hermanos, Carlos, de 6 años, y Ana, de apenas 2. Habían perdido a sus padres en un accidente de coche y no tenían parientes que pudieran hacerse cargo. Carlos era serio, protector, con una madurez que no le correspondía. Ana, tan pequeña, pasó semanas buscando a su madre con la mirada. Nuestra casa, antes tan silenciosa, se llenó de voces infantiles, carreras, juegos. Plantábamos juntos en el huerto, cuidábamos los animales, veíamos la tele abrazados en las noches lluviosas. Sebastián les construyó columpios en los árboles, y enseñó a Carlos a pescar en el arroyo cercano. Yo hacía pasteles los domingos y contaba cuentos antes de dormir. Historias inventadas, donde niños tristes encontraban familias que los amaban para siempre. En 1990, nuestra familia se completó con la llegada de W.M., un bebé de apenas 3 meses abandonado en la puerta de una iglesia. A diferencia de los demás, no traía recuerdos traumáticos. Solo la necesidad universal de ser amado. Marina, ya con 10 años, asumió su rol de hermana mayor con orgullo, cuidándolo como si fuera su misión en la vida. Mirando a mis 4 hijos, porque así lo sentía, como hijos de mi corazón, a veces me preguntaba por los otros 10. ¿Estarán bien? ¿Serán felices? ¿Sabrán algo sobre sus orígenes? La respuesta llegó de forma inesperada en 1992, cuando W.M. tenía solo 2 años. Una carta llegó, sin remitente. Dentro, un recorte de periódico y una nota manuscrita. El recorte era de un diario de California. Hablaba de un libro recién publicado que revelaba detalles del caso conocido como los vientres sustitutos de Albacete, como se llamó a la red que mi abuelo dirigía. El autor del libro aparecía solo como hijo de una de las parejas implicadas, quien había descubierto su origen tras hallar documentos ocultos en casa de sus padres. La nota decía simplemente: «Gracias por darnos la vida, incluso en las peores circunstancias. Algunos de nosotros ya conocemos la verdad. Estamos bien. Espero que tú también lo estés». Lloré durante horas. Lloré por la niña que fui. Por la madre que nunca pude ser. Por esos 10 hijos. Por las vidas que siguieron caminos tan distintos al mío. Pero por primera vez, no fueron solo lágrimas de dolor. Había también alivio. Gratitud. La sensación de que algo importante había sido visto. Y reconocido. Nunca supe cuál de mis hijos me había encontrado. Ni cómo.
Respeté su deseo de anonimato, su decisión de solo hacerme saber que estaban bien. Eso, ya era mucho más de lo que alguna vez pensé tener. Los años siguientes fueron de relativa tranquilidad. Nuestros hijos crecieron, enfrentaron sus propios retos, construyeron sus identidades. Marina se convirtió en maestra. Carlos siguió los pasos de Sebastián y se hizo conductor profesional. Ana descubrió un talento musical que cultivamos con orgullo. Y W&M creció como un niño alegre, seguro de sí mismo, sin las sombras que marcaron a sus hermanos mayores. Sebastián y yo envejecimos juntos. Nuestro amor maduró como un buen vino. En 1995 le diagnosticaron diabetes, lo cual trajo algunas limitaciones. Pero lo enfrentamos como todo lo demás, juntos, día a día. En 2010, supimos que mi abuelo había muerto en prisión. Tenía 92 años. Y según el periódico, jamás mostró arrepentimiento. Mi madre había fallecido sola en 1998, en su casa de playa, sin jamás intentar contactarme. No sentí nada. Más allá de un cierre vago. Esas personas compartían mi sangre, pero nunca mis valores. Hace tiempo que habían dejado de tener poder sobre mí. Mi familia verdadera estaba a mi lado. En el hombre que me enseñó a volver a confiar. En los hijos que elegimos, y que también nos eligieron. En los nietos que comenzaban a llegar, trayendo nueva vida y esperanza. Hoy, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de su inicio traumático, estuvo llena de más amor que dolor. Sebastián, mi compañero por 43 años, sigue a mi lado. Un poco más lento, con más canas. Pero con la misma sonrisa que me conquistó aquella mañana en la panadería. Nuestro hogar es el punto de encuentro para los almuerzos de los domingos, donde se reúnen 3 generaciones. Marina, Carlos, Ana y W me llegan con sus hijos, mis preciados nietos. Y llenamos la mesa de comida, historias y risas. En esos momentos, miro a mi alrededor y pienso. Esto es sanar. Esto, es redención. Nunca volví a Albacete. Nunca quise ver los lugares donde se escribió mi dolor. Pero tampoco oculté mi historia a mis hijos. Se las conté con versiones apropiadas según su edad. Siempre dejándoles claro que los horrores que viví, no definieron lo que soy. La vida puede romperte, les digo siempre. Pero tú decides si quedarte rota, o juntar los pedazos y construir algo nuevo. Eso hice yo. Fui recogiendo mis fragmentos. Uno a uno. Con paciencia. Con decisión. Y construí una vida. Una vida con cicatrices, sí. Pero una vida mía. Elegida. No impuesta. Si estás viendo este vídeo y estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas algo. Hay esperanza al otro lado del dolor. Incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay posibilidad de luz. Eres más fuerte de lo que crees. Y más resistente de lo que imaginas. Queridos míos, si llegaron hasta aquí con mi historia, les pido que por favor dejen un me gusta en este vídeo y se suscriban al canal Historias de Abuelos. Es muy importante para mí saber que mi relato tocó corazones, y que tal vez, ayudó a alguien que está atravesando algo parecido a lo que yo viví. La vida no siempre es justa, mis amores. A veces golpea tan fuerte que parece imposible levantarse. Pero créanle a esta abuela que lo ha visto todo. La aurora siempre llega, después de la noche más oscura. Y con ella, llega la posibilidad de un nuevo comienzo. Un abrazo fuerte de esta abuela que aprendió, de la manera más dura, que nuestra mayor fuerza suele revelarse precisamente en los momentos en que creemos no tener ninguna. Hasta la próxima.